¿Qué es la política? ¿Qué implicación política debe tener nuestra fe en Cristo Redentor? Hola, soy Álvaro Ortiz, misionero redentorista. Bienvenido al curso de Liderazgo y Dinamización Misionera. Te encuentras en la asignatura de Moral y en este vídeo trataremos sobre la participación del cristiano en política y las implicaciones éticas a tener en cuenta en este complejo ámbito. Para poder hablar de política, se hace necesario aclarar qué entendemos por política. Aristóteles define la política como todo aquello que atañe al buen funcionamiento de la polis. Y la polis es la comunidad humana autosuficiente que busca un mismo fin, la vida buena de sus ciudadanos. Así pues, podemos afirmar que la política es todo aquello que contribuye a la construcción de la vida buena de todos los ciudadanos. Esto quiere decir que todo lo que nos afecta en la vida tiene una dimensión política, desde nuestros trabajos hasta nuestras amistades. Dice también Aristóteles, y lo han mantenido muchos filósofos a lo largo de la historia, que el fin último del hombre, la manera más excelsa de alcanzar la autorrealización del hombre, es precisamente la vida política, participar en el gobierno y gestión de la comunidad a la que se pertenece. Dice Adela Cortina que la ética civil es, en principio, la ética de los ciudadanos, es decir, la moral que los ciudadanos de una sociedad pluralista han de encarnar para que en ella sea posible la convivencia pacífica, dentro del respeto y la tolerancia por las diversas concepciones del mundo. Esa ética civil será fundamental para la vida en democracia. Nosotros, como cristianos, insertos en una sociedad y por tanto también ciudadanos, estamos obligados a respetar esa ética civil, pero además, la Iglesia, como institución que forma parte de esa misma sociedad, está llamada a reflexionar y proponer, dialogar y estudiar sobre esa ética compartida y necesaria para la coexistencia de todos los miembros de la sociedad democrática. La democracia no es solo una forma de organización política, sino que obtiene su legitimidad de defender unos valores morales, concretados en los derechos humanos de la primera, segunda y tercera generación, y en valores tales como la libertad, la igualdad y la solidaridad. Estos valores componen lo que Adela Cortina llama una ética de mínimos, que ya están incorporados en nuestras instituciones y que es preciso sacar a la luz. El estudio de la ética política es un poco más amplio, pues, aunque parte de esa ética civil, profundiza en lo que los cristianos están invitados a vivir, defender y proponer en la sociedad, y concretamente en la sociedad democrática en la que vivimos en la mayor parte de Occidente. Como punto de partida de esta ética política cristiana, debemos recuperar los principios de la doctrina social de la Iglesia, ya explicados en un vídeo anterior, y ver cómo estos iluminan la vida política del ciudadano cristiano. El primer principio al que debemos recurrir al hablar de política es el del respeto a la dignidad humana, puesto que si todo fuera un medio para satisfacer necesidades o deseos, viene a decir Kant, si para todo pudiéramos encontrar un equivalente y fijarle un precio de intercambio, entonces no habría ninguna obligación moral con respecto a ningún ser. Por lo tanto, solo si existen seres en sí valiosos, cuyo valor no procede de que satisfagan necesidades, podremos decir que para ellos no hay ningún equivalente ni posibilidad de fijarles un precio. Decimos entonces de ellos que no tienen precio sino dignidad, y que por lo tanto merecen un respeto del que se siguen obligaciones morales. ¿Cuáles son esas obligaciones morales que como cristianos estamos llamados a defender en la vida política? Que el objetivo de nuestros actos sea siempre contribuir en la construcción de la vida buena de todos los ciudadanos. Resumiendo este primer punto, política es todo aquello que afecta a la polis, por tanto, a las comunidades de las que formamos parte, y ética política es, por tanto, la reflexión sobre qué y cómo debemos hacer con respecto a esas comunidades de las que formamos parte, asumiendo que el objetivo de esas acciones será la construcción de la vida buena de todos los miembros de esas comunidades. Veamos ahora algunas inspiraciones bíblicas sobre la vida política que nos ayuden a enmarcar nuestra manera de enfocar la política desde la Sagrada Escritura. La primera de ellas es el concepto alianza, que recorre prácticamente todo el Antiguo Testamento. Dios sella una alianza con su pueblo, según la cual Él será su Dios e Israel será su pueblo. El concepto alianza nos ayuda a comprendernos como pueblo de Dios y, por tanto, como un grupo unido que se rige por unas normas derivadas de esta alianza. Se establece un contrato social.
La más clara manifestación de esto lo encontramos en el Éxodo, en las tablas de la ley que Moisés recibe de Dios en el Sinaí, en Éxodo capítulo 34 y 35. Un código de normas que enmarcan el comportamiento del pueblo de Dios. Así pues, como cristianos, herederos de la tradición judía, entendemos y aceptamos que el orden social debe estar regido por unas normas que todos debemos respetar. En la propuesta original de la ley del Señor se incluía un año de gracia cada 7 años que permitía la condenación de las deudas y la redistribución de las tierras de labranza para evitar la acumulación de la riqueza en unos pocos y fomentar así la distribución más justa de los bienes. Lo podemos encontrar en el capítulo 15 del Deuteronomio. Es posible que este año de gracia se aplicara pocas o ninguna vez realmente en Israel, pero sí que nos da una indicación de cómo el Señor también inspira en su pueblo la necesidad de redistribuir los bienes y perdonar las deudas para que todos tengan lo necesario para alcanzar una vida buena y no vivan siempre esclavizados por su necesidad. Así también, los cristianos entendemos que la redistribución de la riqueza es algo necesario y justo. En el Salmo 68 y en el 146 encontramos referencias a Dios como Padre y protector del huérfano y de la viuda. Personas que en el entorno de Israel quedaban desamparadas, pues no tenían un varón en la familia que pudiera sostenerlos. Es por eso que se convierten en responsabilidad de toda la comunidad. Los que tienen campos les permiten espigar detrás de los cosechadores, como aparece en el libro de Ruth. Los que les han prestado dinero no pueden exigírselo o abusar de los intereses. Así, el Antiguo Testamento nos transmite la importancia de atender a los necesitados. En el Evangelio no dejamos de leer que Jesús se dedicaba a curar a los enfermos, resucita al hijo de una viuda, devuelve la vista a los ciegos y el habla a los mudos, libera a los oprimidos, vive ayudando a los necesitados. En los Hechos de los Apóstoles también encontramos una referencia continua a la ayuda explícita a los pobres. Los cristianos vendían sus posesiones y las repartían entre los necesitados. Es claro entonces que la atención a los pobres es una obligación cristiana. Encontramos también unida a la atención y cuidado del huérfano y la viuda la atención al extranjero, en varios libros del Antiguo Testamento. En Deuteronomio, capítulo 10, versículo 19, dice: «Mostrad, pues, amor al extranjero, porque vosotros fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto». Y en el Salmo 146, ya citado, encontramos: «El Señor protege a los extranjeros, sostiene al huérfano y a la viuda, pero trastorna el camino de los impíos». Es parte, por tanto, de la tradición judía heredada por los cristianos, la acogida y el cuidado del extranjero. Desde el primer libro de la Biblia, el Señor da al hombre un mandato: creced y multiplicaos. Podemos leer así en Génesis 1, 28. A lo largo de todo el Antiguo Testamento encontramos citas sobre la bendición que es para el hombre los hijos, lo bueno que es tener una buena y hacendosa mujer. Dios bendice con la familia y la descendencia la vida de los hombres, y la familia es entendida también en la Sagrada Escritura como primera célula del entramado social, lugar donde se aprende la ley y las costumbres y donde se alcanza la edad adulta para empezar a participar en la vida pública. La defensa de la vida como don sagrado entregado de Dios al hombre ha sido siempre mantenido como principio, tanto en la vida privada como en la pública, desde el 5º mandamiento del capítulo 20 del Éxodo hasta el mandato de amar a los enemigos del final del Sermón de la Montaña en Mateo 5. El respeto y la defensa de la vida puebla la Sagrada Escritura. Los libros de los profetas del Antiguo Testamento, especialmente Amós y Miqueas, están llenos de denuncias contra la corrupción y la injusticia y el abuso de los poderosos. El Señor inspira en los profetas mensajes de justicia social en el que todos los miembros del pueblo de Israel puedan tener lo necesario para vivir. Así podemos comprender que es voluntad de Dios que luchemos por la justicia social, que vivamos denunciando la injusticia, como hicieron los profetas, y que protejamos a los necesitados del abuso de los poderosos. ¿Cómo compagino entonces mi vida cristiana con mis opciones políticas? Y cuando hablamos de opciones políticas, no hablamos solo de partidos y votos, hablamos de toda forma de participación en el espacio público, a través del mercado, de asociaciones a las que pertenecemos o del mismo entorno laboral. Esta pregunta requiere en nosotros de un gran y continuo ejercicio de reflexión.
Es normal que este ejercicio nos acabe resultando tedioso. Somos cristianos, estamos llamados a ser santos por nuestro bautismo, pero también somos pecadores y nos equivocamos, tropezamos. A veces nos cansamos de pensar y medir y refrenar todas nuestras acciones. Lo importante es que nos atrevamos a vivir con estas preguntas en la cabeza. ¿Mi vida influye en la vida de otras personas de manera positiva y colabora con la construcción de una vida nueva? Lo que voto, lo que compro, las decisiones que tomo en mi trabajo, lo que hablo con los compañeros de trabajo, mi comentario en la reunión de vecinos, ¿colabora en la construcción de la vida buena de las personas? ¿O lo que es lo mismo, colabora con la construcción del reino de Dios? Con la llegada de la Ilustración y los sucesivos cambios sociales y políticos, se ha ido extendiendo un mantra que exige que la Iglesia se mantenga al margen de la política, posiblemente derivado de la necesaria separación Iglesia-Estado, pero nada más lejos de la realidad. Aunque es evidente la necesaria separación de la Iglesia y el Estado, eso no significa que la Iglesia no deba participar, y de hecho lo hace, en política, y menos aún con la definición de política que acabamos de compartir. En multitud de documentos magisteriales, especialmente desde Rerum Novarum de León XIII, pasando por Gaudium et Spes, documento clave del Concilio Vaticano II, se insta a los cristianos, especialmente a los laicos, a participar en política y en todo lo que constituye el orden temporal. Así se expresa en el Decreto Apostolicam Actuositatem sobre el apostolado de los laicos, fruto de las reflexiones del Concilio Vaticano II. Todo lo que contribuye al orden temporal, a saber, los bienes de la vida y de la familia, la cultura, la economía, las artes y profesiones, las instituciones de la comunidad política, las relaciones internacionales y otras cosas semejantes, y su evolución y progreso, no solamente son subsidios para el fin del hombre, sino que tienen un valor propio, que Dios les ha dado, considerados en sí mismos, o como partes del orden temporal. Y vio Dios que todo lo que había hecho era muy bueno. Esta bondad natural de las cosas recibe una cierta dignidad especial de su relación con la persona humana, para cuyo servicio fueron creadas. Es preciso, con todo, que los laicos tomen como obligación suya la restauración del orden temporal, y que, conducidos por la luz del Evangelio y por la mente de la Iglesia, y movidos por la caridad cristiana, obren directamente y en forma concreta en dicho orden, que cooperen unos ciudadanos con otros, con sus conocimientos especiales y su responsabilidad propia, y que busquen en todas partes y en todo la justicia del reino de Dios. Hay que establecer el orden temporal de forma que, observando íntegramente sus propias leyes, esté conforme con los últimos principios de la vida cristiana, adaptándose a las variadas circunstancias de lugares, tiempos y pueblos. Entre las obras de este apostolado sobresale la acción social de los cristianos, que desea el Santo Concilio se extienda hoy a todo el ámbito temporal, incluso a la cultura. Como leemos en Apostolicam Actuositatem, estamos todos llamados a buscar en todo la justicia. Nuestra participación política debe estar siempre iluminada y guiada por la justicia. Es responsabilidad de todos los cristianos luchar por un mundo más justo, donde se defiendan y salvaguarden los derechos fundamentales de todos y se reconozca a todo hombre y mujer como hijo de Dios, con dignidad, sin precio. Esto afecta a todas las dimensiones de nuestra vida pública, desde lo que compramos y consumimos hasta lo que escribimos y publicamos en redes sociales. En todas las dimensiones de nuestra vida, por nuestro bautismo, estamos llamados a construir un mundo mejor y más justo. Por lo tanto, al ser buenos cristianos que viven en una dinámica de discernimiento continua, en la búsqueda diaria de hacer la voluntad de Dios, estaremos siendo de la misma manera buenos ciudadanos que se plantean sus opciones, su participación política, su papel en la sociedad y las consecuencias de sus actos y decisiones. Así, ser buenos ciudadanos que colaboran y construyen el bien común de todos los miembros de la sociedad es parte de la responsabilidad del cristiano. Complementamos estas reflexiones con la consideración de algunas cuestiones de candente actualidad en las que, como cristianos que se plantean la mejor forma de seguir a Cristo, debemos pensar. La cuestión migratoria es una realidad compleja, con demasiadas aristas para poder mantener una postura tajante en ninguno de los extremos. Es evidente que un país no puede acoger sin ningún tipo de control a toda persona que cruce sus fronteras. Pero igual de evidente es que no puedes abandonar a su suerte embarcaciones llenas de personas frente a las costas de tu país.
Papa Francisco nos da una clave en el número 129 de su encíclica Fratelli Tutti. Cuando el prójimo es una persona migrante, se agregan desafíos complejos. Es verdad que lo ideal sería evitar las migraciones innecesarias, y para ello, el camino es crear en los países de origen la posibilidad efectiva de vivir y de crecer con dignidad, de manera que se puedan encontrar allí mismo las condiciones para el propio desarrollo integral. Pero mientras no haya serios avances en esta línea, nos corresponde respetar el derecho de todo ser humano a encontrar un lugar donde pueda no solamente satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, sino también realizarse integralmente como persona. Nuestros esfuerzos ante las personas migrantes que llegan pueden resumirse en 4 verbos: acoger, proteger, promover e integrar. Porque no se trata de dejar caer desde arriba programas de asistencia social, sino de recorrer juntos un camino a través de estas 4 acciones para construir ciudades y países que, al tiempo que conservan sus respectivas identidades culturales y religiosas, estén abiertos a las diferencias y sepan cómo valorarlas en nombre de la fraternidad humana. Como cristianos estamos llamados a construir, junto a los migrantes, verdaderas comunidades en las que todos tengamos lo suficiente para poder desarrollarnos integralmente, y ese camino solo se puede hacer juntos. El problema económico es un elefante en la habitación. Es bastante evidente que el sistema económico mundial actual no funciona. Los ricos cada vez son más ricos y cada vez hay más pobres en el mundo. Si a eso le sumamos que la economía mundial busca un crecimiento infinito que resulta insostenible debido a la limitación de los recursos del planeta, nos encontramos entonces ante la evidencia de que el sistema, tal y como hoy funciona y lo entendemos, debe cambiar. El mercado no puede ser una fuerza que se autorregule porque eso provoca el crecimiento de las desigualdades. Aunque esto pueda sonar muy alejado de nosotros, hay cosas que como consumidores sí podemos tener en cuenta. Podemos premiar a las empresas que buscan el bien común, consumiendo sus productos. Podemos vivir nuestra relación con el dinero de manera cristiana, entendiendo que es un medio y no un fin en sí mismo. Podemos plantearnos nuevas formas de modificar el sistema económico a pesar de que, como afirma el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, hace falta una nueva forma de interacción en la economía mundial que salvaguarde la autonomía de las naciones, pero que asegure el bienestar económico de todos los países. Fruto de ese deseo, Francisco propuso la creación de grupos de economistas y otros expertos jóvenes preocupados por el futuro de la sociedad para buscar esas nuevas formas de interacción económica. Como cristianos que vivimos con la esperanza de construir un mundo mejor, no debemos dejar de plantearnos estas cuestiones. No podemos caer en la trampa del inmovilismo, no podemos pensar que nada puede cambiar, que el sistema es demasiado fuerte. La guerra y el terrorismo se han convertido en los protagonistas de nuestros telediarios. Los conflictos armados no han desaparecido nunca de la faz de la Tierra, pero en menos de 2 años se han declarado 2 nuevas guerras que desangran la humanidad. Ante estos 2 nuevos conflictos de los que tenemos más información, es también difícil posicionarse. Hasta hace no mucho, el magisterio acogía la doctrina de la guerra justa como válida, pero la guerra no puede ser aceptada de ninguna manera, porque toda guerra deja siempre el mundo peor de lo que lo había encontrado. Así lo afirma en Fratelli Tutti el Papa Francisco. Fácilmente se opta por la guerra detrás de todo tipo de excusas supuestamente humanitarias, defensivas o preventivas, acudiendo incluso a la manipulación de la información. De hecho, en las últimas décadas, todas las guerras han sido pretendidamente justificadas. El Catecismo de la Iglesia Católica habla de la posibilidad de una legítima defensa mediante la fuerza militar, que supone demostrar que se den algunas condiciones rigurosas de legitimidad moral. Pero fácilmente se cae en una interpretación demasiado amplia de este posible derecho. Así se quieren justificar indebidamente aún ataques preventivos o acciones bélicas que difícilmente no entrañen males y desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar. La cuestión es que, a partir del desarrollo de las armas nucleares, químicas y biológicas y de las enormes y crecientes posibilidades que brindan las nuevas tecnologías, se dio a la guerra un poder destructivo fuera de control, que afecta a muchos civiles inocentes. Es verdad que nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma, y nada garantiza que vaya a utilizarlo bien. Entonces ya no podemos pensar en la guerra como solución, debido a que los riesgos probablemente siempre serán superiores a la hipotética utilidad que se le atribuya.
Ante esta realidad, hoy es muy difícil sostener los criterios racionales madurados en otros siglos para hablar de una posible guerra justa. Nunca más a la guerra. Francisco, acogiendo el magisterio de sus predecesores, se niega a ver la guerra como solución y ve la cultura del encuentro y la reconciliación como el caldo de cultivo para la paz que la humanidad anhela y necesita.